¿Qué hubo, don Jorge? Buenos días. ¿Cómo está la cosa por allá en Queniquea? Hoy es 16 de octubre del 2023, son las 9:10 de la mañana. Y usted cumpliendo años junto con la nieta. Triste que se nos fue nuestro querido William. Pero, ¿dónde nos hemos parado hoy? Pues hay que recordar un poco el pasado reciente de lo que fue la Venezuela de principios del siglo pasado. Y fueron 40 y pico de gochos con un capachero, un hombre de La Mulera y un hombre de Queniquea y luego un hombre de San Cristóbal, los que transformaron ese país de montonera y lo llevaron a ser una nación con instituciones, con ejército y con la mayor inversión de capital privado de las principales potencias del mundo invirtiendo acá en Venezuela para generar empleos, que es lo que se le olvida a la gente. Mucha gente se deja llevar por la paja de que producimos petróleo y le hicimos el favor a los aliados. ¡Paja! Nosotros producimos petróleo porque estaba aquí, pero fue la inversión extranjera la que lo sacó, lo refinó, se lo llevó y luego pagó los impuestos en Venezuela. Y fue gracias a ese apoyo que los venezolanos no tuvimos que poner sangre ni en la Segunda Guerra Mundial, ni en la Guerra de Corea, ni en la Guerra de Vietnam, porque éramos más importantes como apoyo al esfuerzo aliado en la producción de petróleo. Y eso fue lo que hizo que Venezuela fuera una gran esponja de una migración importante de muchas personas que salieron huyendo de las guerras. Pero ese país lo construyeron los andinos, los gochos. Fue la visión empresarial de hombres como Gómez y lo que vino después, lo que lograron el desarrollo del país en la generación de empleo. Pues antes en Venezuela se producía cacao por allá en el oriente y en el estado Miranda, se producía cuero en los llanos venezolanos, pero siempre los traían para ser sacrificados en la zona sur del Táchira porque la exportación y los trenes estaban en el Táchira. Pero siguen entonces gente hablando de que cuánto vale la venta de PDVSA. Y la gente no entiende que PDVSA no vale una mierda. PDVSA cambiada por una lata de excremento pierdes la lata. ¿Por qué? Porque toda esa inversión y toda esa industria la construyeron los americanos y un error en la decisión de la estatización del negocio petrolero en Venezuela nos trajo a lo que somos hoy. Durante un tiempo vivimos de las dádivas porque el negocio era tan bueno que permitió que aún sin dar nuevas concesiones siguiéramos haciendo plata, pero en vez de entender que había que generar empleo y hacer las condiciones para que un país con inversión privada se pudiera desarrollar, entonces nos dedicamos fue a estatizar todo. Tal vez en las pocas cosas donde el Estado no pudo meter la mano más allá de lo que ha hecho es en el circuito de la carne. Y por eso quería hacerle una acotación el día de hoy. Pues mucha gente habla del sector agropecuario, pero yo le voy a hablar de la carne desde el punto de vista industrial. Primero, hay que entender que el estado que tiene más mataderos en Venezuela es el estado Táchira. Y si no, busque las estadísticas. Hay más mataderos que en el Zulia, que en Lara, que en Barinas, que en Guárico y que en Oriente. Pero, más allá de eso, ¿qué es lo interesante? Bueno, que el matadero como industria de procesamiento que viene del sector primario, cada matadero por barato genera más de 100 empleos directos formales. Pero eso trae una espiral de por lo menos 100 empleos más que son los indirectos, porque para tener un matadero necesitas técnicos en refrigeración, en electricidad, además talleres
para la reparación de bombas de achique, de bombas de succión, de bombas para las mangueras para lavar y mantener limpio el sitio. Pero además de eso necesitas los comerciantes que venden el freón, que es el gas que necesitas para enfriar la carne después del proceso. Pero también es importante entender que aguas abajo también están los conductores de los camiones que traen los rebaños para ser sacrificados. Pero además de eso es los que trabajan en el proceso de desolle y en el proceso de el embarque, en el proceso de pesado, el sector administrativo. Entonces uno ve que hay gente que critica que por qué la carne está tan cara. Bueno, mire, yo le voy a hacer un ejercicio para que vea qué significa el precio de 1 kilo de carne. Fíjese, nadie lleva a matadero un animal que no pese 500 kilos, bien sea un bovino o un bufalino. Es decir, nosotros en Venezuela comemos carne de vacunos y carne de bubainos, porque los búfalos también se comen, justamente. ¿Y qué es lo interesante? Bueno, que cuando un vacuno pesa 500 kilos y un búfalo pesa 500 kilos, cuando usted le quita la chaqueta, el toro puede darte en canal unos 253 kilos de carne. Eso es lo que llama un animal que rinde. En cambio, el búfalo solo rinde el 48%, es decir, que en canal te puede dar unos 240 o 235 kilos de carne. Por eso es que la carne de toro la pagan más cara que la carne del búfalo. Pero sigo. ¿Qué sucede? En ese momento, un animal que costaba 100 en pie, una vez que le quitas la chaqueta, esa misma carne pasa a costar 200. Y la gente dice, bueno, ¿y esa vaina por qué tan caro? Bueno, porque hay que meter el flete de traer el ganado desde el sitio de la finca a la romana, después de la romana al matadero, después en el matadero el proceso de la matanza, de quitarle la chaqueta, de sacarle las tripas, quitarle la cabeza, los cachos y las patas y dejar solamente los 2 toletes de carne guindando. En ese momento se pierde cerca del 50% del peso en pie y es por eso que el animal en canal de una vez vale el doble, porque además hay que pagar los gastos administrativos del matadero. Ojo, esos gastos, ¿y cuál es la ganancia del matadero? Bueno, que el que se responsabiliza por la matanza tiene que pagar un fee, tiene que pagar una tarifa por cada animal que mete a matar, que eso pueden ser unos 5 o 6 o 10 dólares, depende del matadero. Y al matadero, entonces, ¿de qué vive? De ese pago de la matanza y de los cueros, porque los cueros le quedan al matadero, y de la sangre, porque la sangre le queda al matadero, bien sea que la venda para morcillas o bien sea que la venda a laboratorios, porque de la sangre de los animales es que hacen el lápiz labial o los pintalabios. Pero también de el subproducto de la sangre en la farmacopea sacan otros derivados. ¿Cuál es el otro negocio? Además del cuero, la venta de los cachos y de las pezuñas. ¿Por qué? Porque de los cachos y las pezuñas se hacen los botones. Por eso cuando usted ve una camisita polo que tiene los botones así como rayaditos, es porque son botones hechos de cacho. Eso no salen por obra y gracia del Espíritu Santo. Pero sigo. Luego de eso, entonces, ese animal en canal se pesa, se congela y el manejo y el frío vale billete. Después hay que agarrar y montarlo en una gandola, los animales tiesos como una piedra, y mandarlos a los centros de distribución. Bien sea mandarlos del Táchira hasta Barquisimeto, hasta Caracas, hasta el Oriente, hasta Margarita, y ese flete vale plata.
y además hay que pasar las 300.000 alcabalas de toda esa sarta de hijueputas matraqueros, y todo eso vale plata. Entonces, una vez que el animal llega al centro de distribución, por supuesto que ya esa carne en canal ya no vale 200, ya vale como 350. Y después viene la carnicería, que es la que compra del distribuidor y agarra el animal, lo lleva a su tienda, lo despreza y procede a venderlo quileado. Pero ¿qué pasa? Que ese carnicero se tiene que quedar con el hueso. Y además, ¿cuánto del animal es lomito? Hay que recordarle a la gente que un animal en canal, lo máximo que bota son 4 kilos de lomito, de los 250 en canal. Lo demás, ahí se pierde como un 40% de hueso, y por eso el hueso se vende. Y además que hay mucha carne de cachete, porque las manos se venden mucho más barato que los cortes de la pierna. ¿Y cuánto es el solomo de cuerito? El solomo de cuerito son máximo 14 kilos de solomo de cuerito en un animal. Es decir, que tienes 4 de lomito y 14 de solomo de cuerito, que es lo que se vende caro. Lo demás hay que hacer de tripas corazón para que pague el flete, pague el frío, pague la administración, pague la recompra, y además que le quede algo para el carnicero y que pague los empleados y que quede algo para el chimosito, y que además el carnicero pueda levantarse un culito los viernes, porque no todo es para la casa. Hay gente que tiene otro tipo de actividades extras. Entonces, es por eso que cuando usted termina de ver el precio final de un pedazo de lomito o un pedazo de churrasco en su plato, vale billete, y vale más de 500, comenzando en 100 desde que el animal lo vendiste en pie. Hay gente que no termina de entender, y entonces se le hace fácil decir, no, es que el carnicero es un hijo de puta ladrón. Así. Y todo el circo, ¿quién lo paga? Lo tiene que pagar el consumidor. Y la única forma de que la carne esté barata es que en Venezuela haya un rebaño de más de 25 millones de reses, y que la matanza sea tan brutal y que la gente tenga plata en la chácara para que puedan competir en precio y puedan competir en calidad, para que alguien pueda bajar el precio por efectos de la productividad y que se pueda exportar, se pueda bajar el precio a nivel local. Pero de lo contrario, la carne seguirá siendo cara. Y eso es lo que hay que hacer entender a la gente. Y por eso es que necesitamos generar empleo, por eso es que necesitamos tener energía barata, por eso es que necesitamos que haya suficiente abastecimiento de gasoil y de gasolina para que se pueda desplazar el producto de los mataderos. Y eso no pasa por ser dueños de PDVSA, eso pasa porque hay una oferta. Y si el que puede vender gasolina por coñazo es Shell, yo le aseguro que Shell, importando gasolina a Venezuela, la vende y la puede vender más barata que la PDVSA corrupta actual. O lo puede hacer Ecopetrol, o lo puede hacer Petrobras, pero para eso necesitamos abrir el mercado y cambiar la forma del negocio petrolero. Pero no todo está perdido. Ya está clarísimo que la señora Machado ganó, que es la escogida por el Southcom. Lo que le queda es moverse, aguantar la pela y escoger quién puede ser el equipo que le ayude a montar un tren ejecutivo, y además quiénes son los parlamentarios que le pueden ayudar en las tribunas del Congreso para cambiar esta locura. Porque para cambiarla, salvo que sea a tiros, es cambiando la legislación actual. Y esa legislación actual de mierda necesita tribunos. ¿Por qué? Porque todo está claro que lo único que viene es una posición conservadora. Fíjese que ayer ganó el señor Noboa en Ecuador. Ese carajo tiene el beneplácito y la venia del Southcom. Pero ¿qué es lo importante? Que viene del sector privado, de cómo se generan empleos.
porque su padre, que es el señor más rico de Ecuador, lo que ha hecho es hacer mucha plata, pero generar muchos empleos, pagar nómina y pagar impuestos. En Argentina, este domingo será la elección y el señor Milei debe descoser la liga. A la rata de Petro le dijeron cállese la jeta y cuide sus palabras con lo que dice con respecto a Israel. Y lo único que queda es que la avanzada del gobierno de Israel sobre las ratas terroristas de Hamás en la franja de Gaza sea aplastante para que no le quede duda a ningún pajú. Porque eso sí, no se les puede dejar avanzar, porque lo que han demostrado estos fundamentalistas es retroceso, volver a la era de las cavernas con el cuento de invocar al profeta, coman tochi. Bueno, viejo, se me cuida. Hoy le prenderé otra vela a mi querido William y ver que los andinos tenemos que participar más cerca de las decisiones que va a tomar este país, porque así como fue a inicios del siglo pasado, en este siglo vamos a tener que hacer la misma verga, porque definitivamente cuando se le deja a todos los caraqueños no resuelven. Un abrazo, chao, chao. Pollito de corazón a 2.500 el paquete, hallacas de pollo a 2.500 cada una. A la orden los bollitos de mazorca a 2.500 el paquete, bollito de corazón a 2.500 el paquete, hallacas de pollo a 2.500 cada una.